Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de economía y finanzas. ¿Cómo están viendo las grandes potencias del mundo y los históricos socios comerciales que tiene Honduras, la inversión y el desarrollo de los países de la región? ¿Cómo se observa, particularmente desde Estados Unidos, el panorama de Centroamérica? Don Roberto Argüello es un destacado hombre de las finanzas internacionales, residente en los Estados Unidos. Ahora mismo, ¿qué le depara a el país en este segundo semestre del año, donde hay muchas expectativas, vientos de cambio en cuanto a la política fiscal y monetaria de Honduras, con la posibilidad de llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en los próximos días que potencien los desembolsos de los históricos acreedores que ha tenido la nación? Don Roberto, siempre es un gusto conversar con usted. Buenas noches. ¿Qué tal, Rosendo? Gracias por invitarme al banquillo. Te lo agradezco mucho. Igual, don Roberto, fuerte abrazo. ¿Cómo están viendo a Honduras los grandes inversionistas y los países con los que históricamente se ha mantenido esta relación, aun y cuando ahora hay nuevos actores en el mercado? Y así podemos mencionar el caso de China, la posibilidad de ir con la Corporación Andina de Fomento y por qué no pensar en el BRICS. Yo acabo de regresar de Washington, donde obtuve una serie de informaciones hablando con diferentes personas que están muy bien informadas, sea en el Congreso y en el Senado, que me han contado que hay una situación interesante relacionada a Honduras. Entendemos que Honduras rompió con Taiwán, se fue con China, y obviamente esto enojó a la administración actual del presidente Biden, así como la ala conservadora del Partido Republicano y aún la demócrata. Esto fue un golpe muy duro para ellos. Y entonces han habido casos, por ejemplo, donde la senadora Elizabeth Warren envió una carta alrededor de hace unas 3 semanas al secretario de Estado Blinken diciendo que ella apoyaba las acciones de la administración Castro sobre el tema de las sedes. Hace 4 días hubieron una serie de congresistas republicanos y algunos demócratas que mandaron a decir que ellos estaban en total desacuerdo con esa carta y que el tema de deshacer las sedes atentaba contra el derecho de propiedad. Eso te enseña que existe un conflicto aquí en los Estados Unidos, donde hay una ala del Senado y Congreso que apoya a la administración, haga lo que haga, y hay otra ala que no le perdona nada. Lo cierto es que la administración Biden está apoyando al gobierno de la presidenta con todo, y eso se debe a los arreglos que está obteniendo el gobierno actual con el Fondo Monetario y el BID, ya que es supremamente necesario para que Honduras tenga una moneda estable y que pueda balancear sus cuentas, que llegue a un arreglo con el Fondo Monetario, con el BID y con el Banco Mundial. Así es que la administración, que tú sabes bien que los Estados Unidos tiene un alto porcentaje de las acciones del Banco Mundial y tiene mucha influencia en el Fondo Monetario como en el BID, es obvio que el apoyo del gobierno del presidente Biden al gobierno de Honduras es vital para que se pueda lograr una excelente negociación con buenos términos. ¿Y qué tipo de apoyo, hablando en términos monetarios, puede adquirir nuestro país encontrando este apoyo del número uno de Casablanca? Bueno, primero entendamos que los apoyos con el Fondo Monetario y con el BID es primero de pagar las obligaciones existentes y luego lograr nuevos programas para sostener la moneda y luego programas de inversión. Si el gobierno de los Estados Unidos no apoya esas nociones, es posible que el gobierno de Honduras pueda lograr de que se aprueben todo lo que está solicitando a estas instituciones multilaterales, pero es obvio que con el apoyo de la administración Biden eso se hace más fácil. Ahora, don Roberto,
¿qué tipo de compromisos son los que visualiza estar adquiriendo nuestro país al tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué cumplimientos deberá tener? Porque aquí siempre que se llegan a estos acuerdos, es lógico, hay peticiones que vienen desde Washington que deberán cumplirlas, no sé si a pie juntilla, porque al final siempre se genera un cuestionamiento al Fondo Monetario Internacional que ve todo bueno en los países con los que llega a acuerdos y es hasta después que vienen las quejas. Pero visto el escenario actual, donde se han buscado incluso otras alternativas con nuevos acreedores para encontrar recursos frescos, ¿qué está pidiendo el fondo? ¿Qué sabe usted, un hombre de banca, a Honduras a cambio de la firma este organismo internacional? Te voy a hablar lo que yo creo que va a pedir el fondo y lo que yo sé que la administración Biden está pidiendo al gobierno. El fondo lo que está pidiendo es que haya un balance entre las cuentas y que el gobierno no gaste más de lo que ingresa. Eso es básicamente el concepto. El gobierno de los Estados Unidos está pidiendo que se respetan los derechos de propiedad, que se respete a la iniciativa privada, que se respete a la prensa libre. Como tú sabes bien, el hecho que exista una prensa libre es muy importante para que la democracia de todo un país florezca. Y sé que se está pidiendo eso. Lo otro es de que hayan medidas para contener la migración, ¿verdad? Porque parte de lo que hizo la administración Trump, si no tú recuerdas muy bien con el presidente Hernández pasado, es de que le permitió todo siempre y cuando contuviera de que caravanas de hondureños no vinieran hacia Estados Unidos. Parece que la cantidad de hondureños que han estado saliendo de tu país se ha disminuido de la cantidad de personas que salían con el gobierno anterior. Así que el gobierno de los Estados Unidos está exigiendo una serie de cosas por su apoyo, ¿verdad? Pero básicamente es el respeto a la propiedad, el derecho de que tengan los hondureños de expresarse, ¿verdad? Eso no significa que no les den su regañadita con ciertas acciones que estén haciendo en temas relacionados con China, ¿verdad? Obviamente Honduras no ha actuado a favor de Rusia como han actuado otros países cercanos, pero eso es en balance lo que los Estados Unidos está haciendo. Y te quiero decir que las relaciones existentes del gobierno de Honduras con la administración Biden son muy buenas. Es decir, que aquí una petición clara y directa es de reglas claras, que ese ha sido uno de los grandes conflictos que se han generado en los gobiernos de estos países de la región, que se comprometen, pero a la hora de las verdades salen con cambios de reglas de juego que en nada contribuyen a los grandes temas de inversión que es la apuesta de mercados como el estadounidense en estos países del área, don Roberto. Eso sí es, Rosendo, y por eso es que la opinión del COEP pesa muchísimo. Donde yo voy a las oficinas de los senadores y los congresistas, escucho todo el tiempo que si yo tengo claro la posición del COEP, porque aparentemente Mateo Yebrín ha sido muy claro, ha sido un faro que ilumina la luz de lo que es el sector privado y lo ha hecho muy bien. En Washington esos mensajes de COEP están entrando y eso ha sido parte de lo que el gobierno de los Estados Unidos le está diciendo al gobierno de Honduras, de que la inversión privada nacional es tan importante como la internacional. Estaba leyendo el otro día que la inversión internacional el año pasado solo fueron $200 millones, lo cual es mínimo. No puede ser. Si no hay inversión, un país no puede prosperar. Te recuerdo que todos los años hay más hondureños y cuando hay más hondureños, tienen que haber más escuelas, más carreteras, mejor electricidad y todo eso es una función de que sí es cierto que el gobierno juega un rol importante. Lo cierto es que el gobierno, la forma de poder hacer todos esos proyectos es con los impuestos. ¿Y quién genera los impuestos? La iniciativa privada. Y la iniciativa privada es el motor de la economía hondureña.
y siempre lo ha sido. Y los empresarios hondureños han sido un ejemplo en el mundo. La cantidad de exportaciones que veo cada vez más de Honduras en Estados Unidos es impresionante. El otro día estaba viendo limones de Honduras que se venden aquí en los Estados Unidos. Me sorprendió de una forma muy grata. Cuando voy a las diferentes universidades, Rosendo, y voy a comprar camisas de mi universidad, que es la Universidad de Notre Dame, o voy a la Universidad de Miami, veo que la ropa es hecha en Honduras. Y obviamente todas esas zonas francas que hay en Honduras le da trabajo bueno y bien pagado a miles de personas que de otra forma no lo tuvieran. Ahora, ¿cómo es ese manejo de la política estadounidense, don Roberto? Porque la percepción que se tiene a nivel de Honduras es que no están en lo mejor las relaciones entre Honduras y la Casa Blanca, pero usted me dice todo lo contrario, que hay una identidad, que hay proyectos y programas que cuentan con el respaldo de la administración Biden, incluso que tienen este respaldo para que los acreedores sigan con sus desembolsos puntuales para Honduras. Mira, te voy a contestar lo siguiente. Como estudiante de la política exterior de los Estados Unidos, su única consistencia es su inconsistencia. Lo otro, los Estados Unidos tienen intereses permanentes. Un día piensan una cosa, otro día piensan otra cosa. Mira tú el cambio de 180 grados que dio la política exterior de los Estados Unidos cuando cambió de Trump a Biden. No te tengo que contar lo que nos pasó a nosotros en los años 70, cuando Jimmy Carter entró y de pronto entró con una política de derechos humanos y así fue como cayó Somoza, ¿verdad? Porque la política exterior de Estados Unidos cambió 180 grados. En estos momentos, los Estados Unidos tiene en la embajadora de U una embajadora muy reconocida, de un alto prestigio, tremendo reconocimiento en el Departamento de Estado. Y es cierto que, como yo te decía, hay acciones que ha tomado el gobierno de Honduras que no necesariamente pone feliz a los Estados Unidos, pero por el otro lado, los Estados Unidos ven que agredir al gobierno de Honduras no está en sus intereses. Está en sus intereses ayudarlo al gobierno de Honduras, ayudarle a que el gobierno de Honduras tenga magníficas relaciones con los entes multilaterales y que dentro de eso fomente la inversión dentro de Honduras y fuera de Honduras. Y dentro de eso, como te decía yo, no puede haber un futuro bueno en Honduras si no hay inversión. Y eso sí me tiene bastante preocupado, porque como te estaba diciendo el año pasado, leí que la inversión en Honduras extranjera fue nada más $200 millones, lo cual es ridículo. Muy bien, está con nosotros el financista y economista estadounidense, nicaragüense, Roberto Argüello, analizando la situación de los países de la región centroamericana y particularmente de Honduras. Una pausa, ya venimos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con don Roberto Argüello. ¿Puede cambiar o qué haría cambiar a la administración Biden su visión con Honduras? Sobre todo porque vamos a entrar a una etapa política en los Estados Unidos donde hay mucho juego de intereses. Y esto está a la vuelta de la esquina, don Roberto. En estos momentos, las personas que están encargadas de la política exterior de los Estados Unidos, como es Ricardo Zúñiga, que como tú sabes, es la persona encargada del Departamento de Estado para el área de Centroamérica, de origen hondureño. Él tiene tiene magníficas relaciones en Honduras con el sector privado y con el mismo gobierno. Ricardo Zúñiga entiende perfectamente bien lo que está pasando en Honduras. No sé si te diste cuenta también de que en esta lista Engels, que fue publicada la semana pasada, salieron personajes de países cercanos, de El Salvador, de Honduras, perdón, de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, personas que trabajan en los gobiernos, más no salió una sola persona del gobierno actual de Honduras, ¿verdad? Eso te está diciendo algo que los Estados Unidos le está diciendo a la administración actual. Sabemos que hay personas de ustedes que no necesariamente son correctas, están actuando correctamente, pero
le estamos dando tiempo a ustedes para que corrijan todas estas situaciones. Hacer un análisis sobre la lista Engels y en especial las personas que salieron mencionadas de Honduras, te enseña qué está pensando el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Honduras. ¿Y qué podría esperarse? Le reitero eso, en un año político, porque siempre se generan cambios y aquí también vamos a entrar ya en una medición de fuerzas que implica la oposición y esto puede tener una nueva visión en cuanto al apoyo que se brinda directamente por parte de los Estados Unidos y los compromisos que se asumen con los acreedores de crédito internacional. Bueno, si gana el presidente Biden las elecciones del próximo noviembre, yo no creo que vaya a pasar mucho entre las relaciones actuales de la administración Biden y el gobierno de Honduras, siempre y cuando el gobierno de Honduras continúe respetando los derechos de propiedad del sector privado y la prensa, que son elementos críticos para fomentar una democracia y que exista trabajo en el país. Si sube un Donald Trump, va a haber un viraje de 180 grados hacia Honduras, ¿verdad? Porque los republicanos vienen con un machete de que todo lo que hizo Biden, todo está mal. Y en el caso específico de Honduras, yo sé que el tema de las sedes ha afectado mucho aquí a la parte republicana, especialmente a aquellos que tienen influencia en la política exterior de los Estados Unidos. Así es que, vuelvo a repetirte, con una posible reelección del presidente Biden, siempre y cuando el gobierno mantenga su posición actual, no va a pasar mucho. Si sube Donald Trump, estamos hablando de otra situación totalmente diferente. ¿Y qué dice Washington de estos temas que involucra directamente a capital estadounidense? Porque aquí hemos visto desde cartas de congresistas, peticiones de senadores para que este tema, que por cierto se tiene que definir con una votación de mayoría calificada en nuestro país, tenga vigencia como tal y las sedes sean parte de una historia bien o mal contada en el país. Pero allá que están, algunos que han puesto plata, ¿qué visión tienen? Mira, la visión primordial y el problema principal que hay en Honduras es el respeto a las leyes. Y se dice aquí en los Estados Unidos que ha habido mucha corrupción en toda la parte de leyes. Por eso es que la elección de la Corte Suprema de Justicia es supremamente importante. Hay una serie de casos de ciudadanos americanos que están engavetados en la Corte Suprema de Justicia, donde han habido una serie de actos que se sabe que son de corrupción que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia, donde el gobierno americano está vigilando todo eso. No solamente estamos hablando de inversiones americanas, estamos hablando de inversiones de los mismos hondureños, porque es obvio que si golpean a un hondureño, pues van a golpear también de igual forma a un inversionista. Las leyes, el hecho que exista un proceso de leyes es vital para que exista progreso en un país, y eso ha sido primordialmente el problema que ha habido en tu país, es que la justicia afuera tiene fama de ser altamente corrupta. Bueno, me hablaba de uno de los grandes retos que se está buscando para estos países y es frenar esos flujos migratorios y en gran parte parar esas caravanas dependerá de la inversión que tanto capital local como extranjero haga en estos países. ¿Cómo motivar la inversión para Honduras o vender bien al país en el exterior con la posibilidad que está latente aquí en la nación de discutir leyes que el propio sector privado ha puesto las bardas en remojo, don Roberto? Y estamos hablando de la ley de justicia tributaria. ¿Cuál es el análisis que se hace de esos hombres que viven pensando en cómo promover la inversión en estos países de la región y el caso puntual de Honduras? Mira, casualmente estaba platicando con una gran multinacional de que en estos momentos tiene la oportunidad de invertir en Latinoamérica, y este es el análisis que me hicieron.
me dijeron, la inversión que nosotros vamos a hacer, que van a ser alrededor de unos $300 millones, lo vamos a hacer en República Dominicana. Y le pregunté por qué. Me dijeron, ya te voy a explicar por qué. Primero, porque en Dominicana se respetan los derechos de propiedad. No significa que no hayan abusos, pero se respetan. Segundo, hay un entendimiento entre la clase empresarial y el gobierno de mutuo respeto. Tercero, no hay abuso en los impuestos. Y en eso, cuando le pregunté el tema de Honduras, me dijeron que Honduras es el país donde existe más impuestos en toda Latinoamérica. Entonces, fíjate bien, si yo tengo la opción de invertir en Guatemala y de invertir en Honduras y en El Salvador, pues obviamente vamos a asumir que los tres gobiernos son iguales. Pero si los impuestos son dañinos en Honduras, yo me voy a ir a El Salvador y me voy a ir a Guatemala. Eso es exactamente lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Si tú ves por qué la Florida prospera más que Nueva York, es porque la Florida no abusa de los impuestos de sus habitantes ni de las empresas. Aquí en los Estados Unidos existe un impuesto federal que todo el mundo lo paga, pero también existen impuestos estatales. Y aquí en la Florida no hay impuesto estatal. En Nueva York sí hay. Inclusive en Nueva York hay impuestos de las ciudades. Entonces, el sector privado hondureño no deja de tener razón, lo están ahogando. Porque en veces, y eso pasa también, por ejemplo, con las empresas que venden bebidas. ¿Qué hace un gobierno cuando sube? Le sube el impuesto a las bebidas. Y si tú ves, si se vende una bebida en un Lempira, posiblemente 35 centavos son para pagar impuestos, porque cada vez que sube un gobierno suben los impuestos. Entonces eso encarece los productos y servicios que dan las empresas. El país no se vuelve competitivo y al no volverse competitivo, las empresas no invierten, no se crean nuevas fuentes de trabajo. Eso fomenta la migración, ¿verdad? Y ahí, cuando se fomenta la migración, es un dolor tremendo, porque yo he estado recientemente con emigrantes hondureños que han estado aquí, y sí es cierto que aquí es mucho más atractivo que estar en Honduras, pero lo cierto es que crea tristeza porque se separan las familias. ¿Y qué riesgos hay, don Roberto, para el país como tal frente a tener opciones como mercado a nivel internacional si aquí se insiste que la única vía para el desarrollo es aprobar esta ley de justicia tributaria? Bueno, la verdad que yo no lo sé, ¿verdad? Porque desconozco los detalles de la ley. Lo que sí sé es de que Honduras está en competencia fuerte con El Salvador y Guatemala, ¿verdad? En temas de inversión, y en México también. Fíjate que yo estaba bastante alegre cuando vino la pandemia de que aquí en los Estados Unidos se dieron cuenta de que no se podía estar totalmente invertido en China. Y entonces vi la oportunidad para los países de nosotros, específicamente Honduras, que siempre ha sido un país privilegiado por su geografía y que tiene todo para exportar. Y yo dije, bueno, va a llover la industria norteamericana hacia Honduras. Pues no llovió. Toda esa industria se fue a México. Hace como 3 meses estuve en México y recorrí plantas, y te quiero decir que me monté en un edificio, estuve en un edificio como de 5 pisos, y vi tantas plantas que no llegaba a ver hasta dónde llegaban, tantas plantas que se están construyendo en México. Y entonces eso obviamente me da alegría por México, me da tristeza por Centroamérica, porque toda esa inversión de todas esas plantas se pudieran haber hecho en Honduras. La semana pasada la embajada de Estados Unidos en Panamá dijo que iban a promover para que se hicieran chips en Panamá. No sé si tú sabes muy bien, Rosendo, de que Taiwán hace el 80% de los chips que van en las computadoras, en los teléfonos, que se hacen en el mundo. ¿Y qué pasa? Si China invade Taiwán, ¿qué va a pasar con la industria del chip? Bueno, va a poner de rodillas a todo el mundo en el mundo. Por eso es que los Estados Unidos está diversificando sus fuentes de chips, no solamente haciendo fábricas en Estados Unidos, sino que, por ejemplo, en Costa Rica
Intel le está metiendo millones de dólares y ahora aparentemente, aprovechando que Panamá tiene el canal y que se puede ir para el Pacífico y el Atlántico, pues van a montar plantas de chips. Bueno, yo digo, ¿y por qué no se pueden montar todas esas plantas de chips en Honduras? Ahora, para montar una planta de chips, te recuerdo que ¿qué necesitas? Necesitas inversión. Para que la empresa invierta, tienes que comprar un buen lote, tienes que hacer una buena construcción, tienes que conseguir el financiamiento, tienes que ver de que la competitividad de la mano de obra, tienes que ver el tema de los impuestos. Y si de pronto el gobierno de Panamá le dice a todas estas compañías, ¿saben qué? Vénganse para acá. Y los impuestos de ustedes van a ser tanto y nadie los va a poder cambiar. ¿Qué es lo que pasa en la Florida? ¿Verdad? Eso es lo que el gobierno de Honduras tiene que entender, de que está en competencia con todos los países del mundo para atraer la inversión. Muy bien, está con nosotros don Roberto Argüello. Vamos a ir a una pausa. En breve seguimos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista y financista internacional Roberto Argüello, directamente desde los Estados Unidos. Bueno, Honduras se encuentra en una etapa de desaceleración económica clara. Estamos corriendo el riesgo con todas estas políticas que se están implementando de entrar en un proceso severo de recesión, don Roberto. Bueno, entendamos lo que ha pasado. Cuando vino la pandemia, el gobierno de los Estados Unidos inyectó una enorme cantidad de dólares a la economía. O sea, el Banco Central le inyectó dinero. Como no se produjo, entonces hubo un desbalance entre los dólares y los bienes que existían, lo cual causó una inflación. En los Estados Unidos, la forma de frenar la inflación es subiendo los intereses. Los intereses subieron. Por ejemplo, mi casa, yo la financié al 2.5. Hoy esa misma casa se financia al 8%. Estamos hablando de 5.5% de más. La industria está pagando más por los dineros que prestan. Entonces la economía de los Estados Unidos se viene frenando poco a poco. El costo de producir bienes aumenta debido al costo de financiamiento y es obvio de que ciertos mercados se vienen enfriando. O sea que Honduras, si los Estados Unidos le da catarro, bueno, a Honduras le puede dar pulmonía. Pero vamos a decir que a Estados Unidos le da catarro y a Honduras le da catarro. Es obvio de que aquí en los Estados Unidos la economía se está frenando y se va a frenar en Honduras. Si a eso tú le añades de que hay un pesimismo dentro del sector privado debido a todas estas leyes que van en contra de los intereses de la población, ¿verdad? Y que nadie invierte un centavo, pues obvio de que hay un doble efecto. Está el efecto mundial y está el efecto interno. Y eso es lo que se puede evitar, ese autodaño que se puede hacer el país. Porque vuelvo a repetirte, Rosendo, Honduras está compitiendo en la inversión con todos los países de América. Don Roberto, ¿y cómo debe ser entonces ese manejo para entrar en una franca competitividad y competencia? Porque son casos diferentes. El tema del Banco Central, por ejemplo, que usted lo conoce. Aquí se ha venido y se han sacado fondos de las reservas internacionales. Hay quienes ven con muy buenos ojos esta acción del actual gobierno, otros lo critican. ¿Frenará esto un acuerdo con los organismos de crédito? ¿Puede cambiar el panorama de país? El tema de la devaluación, que es otro punto que siempre se busca analizar a profundidad cuando se tienen estas oportunidades de diálogo con el Fondo Monetario. ¿Cómo quedará? Mira, en el Perú, en los últimos 10 años han habido 5 o 6 presidentes, pero la economía se mantiene. Y eso se debe a la total y absoluta independencia del Banco Central de Reservas del Perú y el profesionalismo de las personas que lo manejan, que han logrado que en tiempos difíciles políticos
han logrado mantener la economía. O sea, el Banco Central ha sido una ancla de estabilidad. En República Dominicana, que te estaba hablando, el señor Héctor Valdés ha sido una ancla de estabilidad con el tema relacionado al Banco Central. Y es irrelevante quién es el presidente, él maneja extraordinariamente la política monetaria. A mí me parece que la responsabilidad que tiene el Banco Central de Honduras es absoluta en mantener una economía estable y buena. Desconozco en estos momentos las acciones que está tomando el Banco Central, pero te digo de que espero de que su gente sean esenciales para mantener esa estabilidad del país. Un Banco Central malo hace que un país sea malo. Un excelente Banco Central, tenés un excelente país. Y el ejemplo lo tenés en el Perú, donde ha habido una enorme incertidumbre política y más bien la economía se ha mantenido debido a los heroicos procesos que tiene la gente que trabaja en el Banco Central de Reserva del Perú. Y si hay una petición directa en el marco de estos acuerdos del Fondo Monetario Internacional hacia nuestro país, ¿en qué deberá ceder? ¿En no volver a tocar esas reservas internacionales del Banco Central de Honduras o el tema de las microdevaluaciones? Bueno, la verdad que te pudiera, no te puedo contestar tu pregunta, pero sí te diría de que una de las situaciones críticas, me imagino yo que el fondo le va a pedir, es que exista un banco central independiente, que sea firme, de que tenga profesionales. O sea, la gente que trabaja en el banco profesional no pueden ser políticos. Tienen que ser gente entrenada dentro de la banca central y que entiendan bien el proceso del Banco Central. Me imagino yo que el Fondo Monetario va a pedir también de que existan medidas para que exista la inversión. El hecho de que no existe inversión en un país, lo que te está diciendo es que el país va a entrar en un declive económico fuerte y eso no puede ser. El tema de los impuestos es importante. Ahora, yo no sé si en veces hay países de que no se necesita que se suban los impuestos, sino que se cobren los impuestos. Cuando entró el presidente Abinader a República Dominicana, lo único que hizo fue dejar que nadie en su gobierno robara, o sea, cero corrupción, lo cual subió las arcas del Estado, y luego que se colectaran los impuestos, ¿verdad? Así es que yo creo que esto debe ser una situación dentro de ustedes, los hondureños, Rosendo, donde debe haber un entendimiento entre la clase que trabaja, los empresarios y el gobierno, para ver cómo sacan el país adelante. Porque vuelvo a repetirte, la competencia afuera es bestial. México se les ha robado el mandado a Honduras. Yo pensaba que Honduras se iba a beneficiar de toda esta situación del COVID y todas estas relaciones muy críticas entre Estados Unidos y China, pero el que se aprovechó de todo esto fue México. Y fue más astuto en esto México y otros países donde hay gobiernos con ideología de izquierda y que muchos piensan en función de que Estados Unidos, porque este gobierno tiene una tendencia totalmente distante al pensamiento del americano, hablando de los estadounidenses, no les va a ayudar. Pero vemos este ejemplo de México. ¿Qué visión en realidad se tiene por quienes deciden en Washington de lo que está pasando en la región donde hoy hay muchos gobiernos con tendencia de izquierda, dentro de izquierda moderada a una izquierda mucho más con tendencia hacia lo radical? Siempre ayudan, siempre están presentes. Mira, más radical que el presidente de México no existe. Pero Y lo sin cierto embargo es que ha logra dejado cosas, don trabajar. Roberto, que otros gobiernos no lo han hecho y piensan en función de que México es el ejemplo de ellos. Y es todo lo contrario. Por eso, pero es que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Vuelvo a repetirte que más radical que el presidente de México no existe, pero deja trabajar al sector privado y no lo ahoga. ¿En qué términos está logrando apoyo México más allá de la llegada del capital estadounidense
con organismos internacionales de crédito, con otros socios comerciales conexos con los Estados Unidos. Le pregunto esto porque muchos países de aquí de la región solo están viendo a China, solo están viendo a naciones que históricamente no han tenido ese nexo con las naciones de la región. Mira, yo te puedo explicar, vamos a decir que existe una fábrica en Honduras que hace exactamente lo mismo que hace una fábrica en México. Te voy a decir la diferencia entre los dos países. Lo primero es que en México existe infraestructura. En Honduras hay algo de infraestructura, pero no tiene la infraestructura de México. Lo otro es que el costo de electricidad en México es mucho más barato que en Honduras. Y en México, a quien produce electricidad se le paga la electricidad. Lo otro, el costo de financiamiento en México es baratísimo. En México existe una bolsa de valores. En Honduras casi no hay. Los bancos americanos, los bancos mundiales prestan en México como prestan en Estados Unidos. En Honduras, ninguna empresa hondureña tiene crédito de Estados Unidos. En México se respetan los derechos de inversión. Tú sacas la cuenta si se respetan los derechos de inversión en Honduras. La justicia en México, que no es perfecta, como la justicia de los Estados Unidos, no es perfecta tampoco, porque aquí también existen jueces corruptos, pero es menos corrupto que la de Honduras. La prensa en México, que está bajo ataque por este presidente y donde han salido asesinados un montón de periodistas, aún así la prensa allá en México, ahí está y florece. Y el sector privado la prueba y el gobierno le pone anuncio a sus contrincantes, que es la prensa, porque la prensa lo que hace es que señala lo que los gobernantes no están haciendo bien o debieran de hacer bien, ¿verdad? En fin, en México está al lado de Estados Unidos, pero sí es cierto que Honduras no está al lado de Estados Unidos, pero Honduras tiene el mar y tiene todos estos puertos maravillosos que están a 2 días de camino de Miami y 3 días de camino de Nueva York, ¿verdad? Entonces, en efecto, competir, una empresa en México puede competir 1000 veces con una empresa de Estados Unidos, más una empresa en Honduras no puede competir con una de México por todos los factores que te dije. Y eso es exactamente lo que tiene que entender este gobierno. Muy bien, está con nosotros el economista y financista internacional Roberto Argüello. Vamos a una pausa, ya venimos con más aquí desde Al Banquillo. Seguimos al banquillo con nosotros, don Roberto Argüello. Bueno, me exponía el caso de México y cómo se ha adelantado a los países que lo ven como el ejemplo. A nivel de Centroamérica, ¿cuál ha sido el gobierno más sagaz para posicionarse en el mercado estadounidense y en las otras grandes potencias del mundo y que se invierte en ellos? Pero que no se invierta con migajas como muchos critican, sino inversiones que potencian la generación de empleo, don Roberto. Yo te diría que Costa Rica. ¿Por qué razón? ¿Qué ha tenido el gobierno tico para adelantarse a nosotros? El gobierno de Costa Rica dejó de invertir en las Fuerzas Armadas y puso todo el presupuesto en la educación. El pueblo costarricense está altamente educado. Luego vino el expresidente Figueres, recuerdo súper bien, y decidió de que en vez de invitar a políticos a su toma de posición, tomó el avión y se fue a visitar a Bill Gates y se fue a visitar a la gente de Intel y trajo a Costa Rica Intel, que hizo una inversión millonaria de chips. Y de pronto Costa Rica se ha vuelto un país altamente tecnológico. Vamos a hablar en el caso de Honduras. Hace como unos 3, 4 años, en San Pedro Sula, yo visité un call center altamente sofisticado que vi que no tenía nada
que dudarle a los call centers que existen en los Estados Unidos y en otras partes. Y después de eso vi que habían una serie de universidades en San Pedro Sula enseñando inglés, ¿verdad? Porque lo que ha pasado es que aquí en los Estados Unidos, para que las compañías den servicio, uno dice apriete 1 y le sale en español, y apriete 2 y hable en inglés. Generalmente hay empresas de que están pasando todos esos call centers a la India, pero el problema es que no se les entiende a los indios aquí en Estados Unidos. En el caso específico de la gente que habla español, los call centers se han ido a Bolivia, increíblemente, Bolivia, con Evo Moreno, con Evo, con el presidente Evo, un hombre de izquierda. Pero ahí hay unos call centers increíbles. ¿Pero qué están haciendo los bolivianos? Con un presidente de izquierda. Hombre, le están enseñando inglés a la gente. Y traen profesores gringos. Y de pronto se ha creado una cultura de call center impresionante donde pagan ¿Y bien. por qué esta región que se vale de decir que es aliada de los Estados Unidos, y pongo el caso de Honduras, don Roberto, que usted lo conoce, es el país de América Latina con el promedio más elevado de educación bilingüe? No aprovecha esta coyuntura y si sumamos Guatemala y El Salvador han entrado en ese histórico triángulo del norte que Estados Unidos y el mismo México, que vuelve a ser objeto de consulta, han dicho deben potenciar para frenar caravanas, etcétera, etcétera. Pero al final parece que todas estas promesas o todos estos proyectos pues son iniciativas fallidas, porque aquí no se hace nada. Mira, te lo voy a contestar y después te voy a decir qué es lo que yo haría. Porque no quieren hacerlo. Punto. Porque si quisieran hacerlo, lo hacen. Pero te voy a decir todas las cosas buenas. Yo no he visto una administración de Estados Unidos que esté tan decidida a apoyar a un gobierno que sea el gobierno de Honduras, a pesar de todos los pecaditos de este gobierno. Cuando tú tienes a Ricardo Zúñiga en el Departamento de Estado, que es posiblemente el mejor embajador de la historia de Honduras en los Estados Unidos, promoviendo Honduras, donde promueve la inversión de Honduras, promueve el sector privado de Honduras. Luego, Zúñiga ha contagiado al Consejo de Seguridad Nacional. La gente del Consejo de Seguridad Nacional están pro Honduras. Y a pesar que existen una serie de congresistas de que están en contra del gobierno de Honduras, los amigos que tiene la administración en el Senado y en el Congreso son más que los que están en contra de. Lo otro, como tú dices, mira, aquí hay un partido de fútbol de Honduras contra otro país, un estadio de 50,000 personas, 45,000 son hondureños. Yo estoy 100% de acuerdo de que los hondureños hablan el inglés perfecto, los hondureños son grandes trabajadores. El hecho que exista una comunidad hondureña aquí enorme en los Estados Unidos le permite de que muchos de los productos que se hacen en Honduras, que son típicos de Honduras, se vendan aquí. Hay una persona que yo conozco en San Pedro Sula que vende pan hondureño en los Estados Unidos. Sacar la cuenta el potencial que hay. Entonces, yo creo que si de verdad en Honduras se ponen de acuerdo el sector privado con el gobierno y también la parte laboral, y decir, bueno, vamos a sacar al país de la pobreza que estamos, porque estamos en esto porque queremos, no porque no se puede, porque los recursos los tienen. Y encima de eso, la administración Biden le daría todo el apoyo posible. Mira, Pero aquí, y voy a usar una frase común del pueblo hondureño, aquí parece que no les cae el 20 y no entienden de estas posibilidades porque más bien están pensando en función de buscar otras opciones. Así podemos ver que se buscan opciones con el BRIPS, con el mismo CAF, que se le ha dicho que no. bueno, yo escribí el otro día y luego hablé en un programa de televisión. Yo no me voy a meter en la política interior de Honduras para decir si fue bueno o malo. Lo que sí te puedo decir que el tema del CAF.
Lo que sí te puedo decir es que la CAF es una institución seria, es una institución de reputación mundial y está en la liga del BID y del BESI. ¿Y qué hacer? ¿Cómo encontrar entonces acciones reales y concretas para lograr verdaderos aprovechamientos y no entrar en un proceso de recesión que ya lo planteamos puede ser duro para la región y particularmente para Honduras? Bueno, ojalá que el gobierno entienda de que no puede ser un buen gobierno si no existe una iniciativa privada fuerte y una clase laboral fuerte. Ojalá que lo entienda. Y que el sector privado entienda de que su mejor aliado en esto debe ser el gobierno. Y ojalá que se pongan de acuerdo de trabajar en beneficio del país. Sé que es hipotético y puede ser que sea un pensamiento de esos que existen nada más en el cielo, pero esa es la forma de hacerlo, porque vuelvo a repetirte, el que se le ha robado el mandado a Honduras es México, ¿verdad? Tienen una oportunidad histórica. Mira, te iba a decir de que cuando el presidente Hernández llegó el Banco de Fomento de los Estados Unidos a ofrecer $1.000 millones de ayuda, $1.000 millones, se firmó un documento de entendimiento, el cual no se llevó a cabo porque a Donald Trump se le acabó el tiempo y entonces esta gente ya no lo pudo promover. ¿Y qué ha pasado, don Roberto, en esa negociación de bloque, que es fundamental? Porque así se han logrado grandes transformaciones de muchos países. Allí podemos ver la región andina, cómo prosperó. ¿Qué ha pasado con Centroamérica? Usted que es un morazanista, por cierto, ya para cerrar, un hombre creyente en la unidad, es hasta pintor. Esas propuestas que hemos oído de Bukele, es momento de ponerlas en marcha para llegar unidos, en este caso Yamateo, quien gobierne Guatemala, Xiomara Castro y Bukele, y tener planteamientos concretos ante los Estados Unidos. ¿Qué piensa? El planteamiento concreto que yo empujaría en estos momentos es ver cómo reactivan ese memorándum de entendimiento firmado entre el Banco de Fomento de los Estados Unidos, DFC, y el gobierno de Honduras, que es $1.000 millones de apoyo al sector privado. No estamos hablando al gobierno, estamos hablando para obras del sector privado. Yo creo que la iniciativa privada y el gobierno de Honduras deben de unir fuerzas en ver cómo recuperan ese memorándum de entendimiento que fue firmado y terminó debido a que no se ejecutó de ambas partes. Y eso te va a conllevar a que el gobierno de los Estados Unidos actual, que está en la mejor disposición de ayudar al gobierno de Honduras a trabajar el sector privado con el gobierno de Honduras en beneficio del país, lo cual va a permitir también a que el gobierno de Honduras entienda de que esos $1.000 millones son de inversión, no es de préstamo, inversión. Y para que se invierta, las leyes se tienen que cumplir, la propiedad se tiene que respetar, los derechos humanos se tienen que respetar. Muy bien. ¿Verdad? Entonces hay una serie de situaciones ahí que va a fomentar la unidad nacional en beneficio de todo el pueblo. ¿Siempre fiel al principio morazanista? Bueno, yo no sé si estás hablando porque te mandé esta figurita. Te cuento que yo soy coleccionista. Tengo alrededor de 15,000 soldados que he hecho. Y este es, no sé si ahí se ven. No, perfecto. Una figura que pinté del general Morazán, que la tengo dentro de mi colección y la tengo con mucho cariño. Perfecto. Don Roberto, siempre es un gusto escucharlo. Fuerte abrazo. Gracias, Rosendo. Roberto Argüello, economista y financista estadounidense, nicaragüense, compartiendo sus puntos de vista alrededor de lo que está pasando en la economía de la región. Por su sintonía, muchas gracias.